Avanzar en el programa. Hoy día hemos tenido un programa muy variado y yo siento que ha estado en la palestra la palabra constitución. Y la constitución es un tema que hoy día requiere de mayor información y tenemos muy buenos invitados. Tenemos dos invitados para conversar y que además nos vienen a explicar. Fernando Atre, que ya se ha vuelto amigo de la casa, por supuesto. Bienvenido, Fernando. Abogado. Y también al lado suyo, Sergio Verdugo, abogado del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Bueno, estábamos comentando acerca de que hablamos mucho de muchos temas, pero a veces nos cuesta entender de qué se trata, ¿ya? O no sabemos simplemente. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué derecho garantiza, además? Respondamos las dos cosas al tiro. Fernando, ¿quieres partir tú? Bueno, yo feliz de ser un amigo de la casa. Yo creo que es importante esa pregunta, porque esa pregunta determina todo lo demás. Y yo creo que el problema es que a esa pregunta hay por lo menos dos respuestas. En la primera respuesta, la Constitución es un texto jurídico. Esta es la manera en que los abogados hablan. De hecho, los abogados hablan usualmente del texto constitucional y entonces tiene tantos artículos y los artículos se dividen en incisos y uno va a los tribunales, los abogados van a los tribunales a alegar el artículo 19, número 7, inciso primero, etc. Entonces, en ese sentido, la Constitución es un texto. Pero yo creo que cuando hablamos en programas como este y cuando se dice que la nueva Constitución está vinculada a las manifestaciones, no estamos hablando de que el nuevo texto está vinculado a las manifestaciones. La demanda por nueva Constitución no es que la gente... no es una demanda por un nuevo texto. Y ahí entonces aparece el segundo sentido, que yo creo que para toda esta discusión es el que importa. En este segundo sentido, la Constitución, bueno, es cosa de mirar cómo se llama. Constituye. Y uno podría preguntarse, ¿qué es lo que constituye? Y la respuesta es, constituye la política. ¿No? Y es cosa de pensar, constituye el procedimiento legislativo, cómo se dictan las leyes, crea la figura del presidente de la República, especifica cuáles son las facultades que el presidente tiene, qué se puede hacer. Entonces, dicho en breve, la Constitución, en este segundo sentido, es una decisión fundamental sobre dónde está el poder político, cómo se crea y se ejerce y para qué se ejerce. Entonces, cuando se habla de que es necesaria una nueva Constitución, lo que yo creo que se está diciendo es necesaria una política distinta, porque estamos cansados de esta política que conocemos. A pesar de que, porque nos van a decir, no sé si Sergio lo va a decir, pero se escucha habitualmente, esta Constitución ha cambiado tanto, porque se han hecho tantas reformas, lo que ha cambiado es el texto, la Constitución en el primer sentido. Pero en cuanto a la manera en que organiza las cuestiones fundamentales de la política, esa política con la cual los ciudadanos están exasperados, no ha cambiado. Eso es la Constitución, creo yo. Entonces, ahora le pregunto a Sergio lo siguiente. Esta Constitución, la que tenemos del año 80, por ejemplo, cuando se piden cambios estructurales en nuestro país, ¿es una Constitución que no avala esos cambios? Es decir, como que está un poco amarrado el hecho de poder tomar decisiones de ese sentido. Gracias por la pregunta y por la invitación, pero puedo responder un poco lo que dijo Fernando previamente. Lo que pasa es que los textos importan, no solamente por el articulado que tienen, sino que además porque son símbolos. ¿Ya? Y por eso cuando se hacen procesos constituyentes y procesos de cambio constitucional, cualquiera sea la forma, es muy importante ver cuál es ese texto y qué es lo que ese texto va a constituir. Yo no creo que las constituciones constituyan necesariamente instituciones, sino que reconocen pactos sociales y tienen que reflejarlos. Y por eso la función del texto es tan importante. Y Fernando podrá pensar que yo soy formalista al decir esto, digamos, pero yo creo que es importante hacer ese punto. Y también creo que la forma en que está organizada nuestra comunidad política hoy día es muy distinta a la cual estaba organizada antes. Por eso, viendo a la Constitución no ya como texto, sino que como la organización del poder, hoy día nuestra Constitución es muy distinta. Una de las reformas más importantes es la del 2015, que cambió no la Constitución, sino que la ley orgánica que regula el sistema electoral. Hoy día en el Congreso tenemos distintas fuerzas políticas representadas. No solamente tenemos a dos grandes coaliciones, tenemos a muchos partidos minoritarios. Y eso ha cambiado la dinámica política que tiene nuestro sistema constitucional. Entonces uno no puede decir que el modo en que nuestra comunidad política hoy día está organizada es equivalente al anterior. Solamente quería hacer esa precisión. Perdón, me quedo dando vuelta. Tú hablabas de que regula o determina, acuerda un pacto social. Hoy día se habla de que el pacto social está agotado. O sea, yo creo que el discurso general de izquierda a derecha e incluso los sectores de la sociedad civil que no son partidistas. Si partimos de la base de que no funciona este pacto, que está agotado, ¿se puede reformular sin cambiar la Constitución? Mira, los pactos sociales no son pactos espontáneamente constitucionales. Hay que darles una forma para que ellos sean constitucionales, ¿ya? Pero los pactos sociales y lo que la gente está pidiendo es una...
hay un conjunto de demandas que no son orgánicas, no están organizadas y hay muchas personas como Fernando y otros que están tratando de darles una forma, tratando de entenderlas e interpretarlas. Y la idea de hablar de una nueva constitución permite agruparlas a todas dentro de un marco común de discusión. Pero yo creo que eso tiene un peligro, y tiene un peligro de no darle a cada demanda la profundidad que requiere. Los pactos sociales necesitan que exista mucho diálogo previo. Y van a tener que haber muchas reformas, no solamente una reforma a la Constitución, que puede ser útil tener una reforma a la Constitución. Ya han habido varios, ¿no? Han habido varias además, pero podemos seguir perfeccionándola. Yo creo que la Constitución tiene problemas, ¿no? Pero hay muchas otras reformas que son muy importantes y que son parte de ese pacto. Yo creo que la necesidad de tener un pacto social, si es que existe tal necesidad, hay que aprender a canalizarla. Y la forma de canalizarla es con las instituciones, no sin las instituciones. Y eso es algo que hay que entender hoy día. Por eso no podemos reemplazar a la clase política por una clase política nueva. Todo lo contrario, hoy día tenemos una crisis de credibilidad. Yo entiendo, las personas no le creen a los políticos. El presidente Piñera fue electo con un programa que no ha sido capaz de implementar. Vean dónde está la reforma de pensiones. Y eso tiene varias respuestas. Por eso hoy día lo que hay que hacer son acuerdos nacionales para implementar esos cambios. Oye, perdona, para eso o sea, necesitamos a los políticos. La frase, ya, que se vayan todos, que se vaya el presidente, que se vayan... Ya, eso, Fernando, tú querías decir. Sí, yo quería decir algo a propósito de esa frase y de esta idea del pacto. Porque yo me preguntaría, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que está pasando en la calle? ¿No? Vamos a la calle, vamos a tratar de entender, no solo, ir a la calle o entender estas manifestaciones. No es simplemente pasearse por una manifestación como la del viernes pasado y hacer un catastro de los carteles, ¿no? Es tratar de entender el fenómeno político que está pasando. Porque yo creo que lo que ha estallado en Chile ha sido exasperación que tiene dos características. Una es exasperación frente al abuso, ¿no? El abuso que está en todas partes. El abuso está en la AFP, el abuso está en la ISAPRE, el abuso está en la farmacia, el abuso está en las clases de ética para los empresarios, pero la cárcel para el que vende discos pirateados. Hasta en el TAC, que ha sido... ¿no? O sea, el TAC, donde uno mire hay abuso. Entonces, lo que yo creo que el ciudadano está reclamando es, esto muestra que no hay un pacto. Porque, y la palabra es bien útil, porque un pacto significa que tú y yo ganamos. Esa es la característica fundamental de un pacto. Si yo abuso y tú eres abusado todo el tiempo, ¿qué es lo que muestra eso? Que nuestra relación no está constituida por un pacto, que es, tú estás dominado por mí. Entonces yo creo que el abuso se conecta con la idea de pacto porque el abuso muestra que no hay pacto. Pero lo que yo creo que está pasando, ha estado pasando en la calle y sigue pasando, tiene otra dimensión que tiene que ser incorporada al análisis. Y es lo que yo creo que a esta altura, pido perdón por la palabra, pero solo puede ser descrito como tirria hacia la política institucional. Y eso no tiene que ver con si podemos prescindir o no, como dice Sergio, de los políticos. A lo mejor no podemos prescindir, pero sigue habiendo tirria contra ellos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay tirria contra los políticos? Y yo creo que la respuesta es porque el ciudadano, cada vez que se relaciona con alguien que tiene poder, con la AFP, con la ISAPRE, con el banco, con la farmacia, con el supermercado, con lo que sea, cada vez que se relaciona con alguien que tiene poder, se siente abusado. Y entonces su frustración, en primer lugar, se dirige en contra de la AFP, en contra del ISAPRE, en contra del banco. Pero en segundo lugar, se dirige en contra de los políticos. ¿Por qué los políticos no evitan? Marchamos 1 millón de personas contra la AFP. ¿Han discutido los políticos la posibilidad de tener un sistema sin AFP? No, no lo han discutido. Y entonces el ciudadano se pregunta, ¿por qué no han discutido y decidido? ¿Por qué no me representan? ¿Por qué no me protegen del abuso? Ya, y la respuesta que se da es porque son instrumentos del poder económico. Porque están coludidos con el poder económico en contra de nosotros. Pero Fernando, aquí se yo no estoy diciendo que eso sea verdad, sí, y eso requiere más análisis. Supongo que eso podremos hacerlo más adelante. ¿Me entiendo? Yo no estoy diciendo, no estoy yo acusando a los políticos de estar coludidos. Lo que yo estoy tratando de entender es por qué esta manifestación que une abuso, indignación contra el abuso e indignación contra la clase política. A mí hay algo que no sé si me preocupa es la palabra, pero yo creo que en un gran porcentaje de los chilenos se ha instalado el tema de que si no se cambia la Constitución no hay un acuerdo. Y yo creo que tenemos poca información, que no entendemos que, por ejemplo, reformas tan importantes se pueden hacer más que una reforma que cambiar la Constitución. Eso es tan así, porque la instalación del concepto de cambiar la Constitución es algo que se escucha diariamente. ¿Puedo? Sí, Sergio. Adelante, Sergio. No, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con las expectativas que se generan en la población. A eso me refiero. ¿Ya? El texto lo aguanta todo. O sea, nosotros nos podemos juntar un grupo de abogados y redactar una constitución que diga muchas cosas bonitas.
pero eso no va a corregir los problemas de muchas de las demandas que están hoy día presentadas. Ya, la verdad es que la respuesta a los problemas requiere una profundidad mucho más grande. No digo que una reforma constitucional no pueda ayudar, efectivamente sí puede ayudar, pero tenemos que ser cuidadosos con cuáles son las expectativas que una reforma constitucional puede generar y tenemos que ser cuidadosos con cuáles son las prioridades. Un proceso constituyente, por ejemplo, como una asamblea constituyente, es algo que toma mucho tiempo y que se va a tomar gran parte de la agenda política si es que tiene lugar efectivamente. ¿Y a dónde están las prioridades al final del día? Si nos vamos a hacer cargo del problema de las AFP y el sistema de pensiones, entonces lo mejor es que negociemos cuál es la ley, cuáles son los cambios legales que tenemos que hacer. Eso no requiere una reforma constitucional, eso requiere quórum calificado, mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. Basta con esos votos. El problema es que los políticos no se han logrado poner de acuerdo para hacer ese cambio en el Congreso. Porque el presidente no ha tenido una coalición de mayoría. ¿Ya? Y ese es uno de los problemas que tiene nuestra Constitución hoy día. Nuestra Constitución tiene un sistema presidencial y un sistema electoral proporcional que hace que ese presidente difícilmente pueda construir coaliciones de mayoría. Si vamos a hacer reformas constitucionales, yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que apuntar. Más allá de inflar un lenguaje de los derechos, que puede ser relevante, yo creo que ese es el tipo de cosas que pueden hacer que nuestro sistema sea más sensible a las demandas ciudadanas. Pero mientras tanto, ahora que están las condiciones políticas para llegar a acuerdos nacionales importantes, los políticos tienen que seguir en esta senda. Reunirse con el presidente, reunirse con sus representantes, llegar a acuerdos y lograr sacar estas reformas. Yo creo que esas son señales muy importantes. Por eso la acusación constitucional o estas peticiones de renuncia no ayudan a generar las condiciones para salir de esta crisis. ¿Estás de acuerdo, Fernando? Sabes que yo escucho a Sergio y yo me pregunto por qué las cosas en el futuro habrían de ser distintas como han sido en el pasado. Porque, o sea, yo creo que ya estamos pasados esa etapa en que era posible decir, como se dijo después del 2011, ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Sí. Muchas gracias al movimiento estudiantil que ha puesto este tema tan importante en la agenda, pero ahora es la hora de que los políticos o la política institucional discuta esto y solucione. Yo creo que eso, la ciudadanía ya ha aprendido que eso no funciona. Y no funciona por un problema bien profundo. Y es ese problema el que hay que identificar. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que por más de una década, y estos números son genuinos, por más de una década, más de 1 millón de veces las ISAPRES hayan sido condenadas por violar derechos constitucionales de sus clientes? Nótese, más de 10 años, más de 1 millón de veces, violación de derechos constitucionales y no haya pasado nada. Y entonces uno dice, esto no puede ser, los políticos tienen que juntarse y arreglarlo. Ya, pero si no pasó en los últimos 10 años, ¿por qué habría pasado en los próximos 3 meses? ¿No? Entonces, hay un problema más profundo que simplemente apelar a, ya, pues póngase de acuerdo, porque eso también infantiliza la discusión política. No es que no se ponen de acuerdo porque están peleando, porque son peleadores. No se ponen de acuerdo porque hay visiones distintas de cómo debe organizarse la salud, debe ser un derecho social o debe ser una mercancía, y lo mismo para la educación, y lo mismo para las pensiones, si tiene que ser un sistema pensado para la AFP o pensado para los pensionados. Esas son las cuestiones que explican de por qué se pelean, pero no es una pelea infantil. Y el problema es que tenemos un sistema político que es la Constitución, en el segundo sentido que yo decía, ¿no? La Constitución como esta decisión fundamental sobre cómo se organiza la política, que hace que sea imposible eficazmente combatir el abuso. Y es cosa de que recordemos algunas cosas que han pasado en los últimos años. Se intentó, porque la política ha tratado de hacer cosas, se intentó crear un servicio del consumidor para proteger consumidores. Sí. Inconstitucional, prohibido por la Constitución. Se intentó que las empresas... Déjame anotar eso, porque eso sí nos pasa a todos. ¿Ya? Toma. Entonces, ¿qué se ha cosas que se han intentado, no estoy inventando yo, cosas que se han intentado, se han legislado, se ha dictado una ley y después nos hemos descubierto que son inconstitucionales. Que eso está en la Constitución porque asegura y resguarda mis derechos. Bueno, ¿verdad? El legislador decidió que era necesario un CERNAC fuerte, porque con un CERNAC débil no se protege al consumidor. Entonces, hablamos del león sin dientes. Exacto, claro, era un león sin dientes y hubo mucha presión y hubo discusión política y, en fin, se dictó una ley del CERNAC. CERNAC. Y después la Constitución impedía que tuviera dientes. Esa nueva ley del CERNAC creaba un CERNAC con dientes. ¿Ya? Inconstitucional. Esto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ya. Prohibido por la Constitución que tenga dientes. No que exista un CERNAC. O sea, que exista un CERNAC para que uno lo llame y le diga, me trataron mal en esta empresa, y que entonces el operador le responda, pucha señor, qué pena lo suyo, yo siento su dolor, y tiene que ir a tribunales. Para eso el CERNAC, eso sí puede ser. Pero un CERNAC que pueda
sancionar a la empresa que abusa del consumidor, eso es prohibido por la Esto con dientes sin dientes no es un concepto que inventaste tú. ¿Sí? No, o sea, esto, es así. O sea, todo esto fue discutido hace claro. un año. 2, otro caso de abuso. A pesar de que la ley prohíbe que las universidades tengan fines de lucro, todos sabemos que por décadas las universidades eran de empresas o de sociedades que de distintas formas lucraban. Sí. Y entonces llegó un momento en que decidimos, bueno, mire, vamos a dejar de hacernos los tontos. Y ahora sí vamos a, si la ley dice que es sin fines de lucro, que las universidades sean sin fines de lucro, ¿no? Y entonces para eso, sabiendo el legislador, sabiendo los políticos que en el pasado la prohibición legal había sido burlada, entonces decidieron tomar una medida que fuera eficaz. Y decidieron, mire, como se trata de universidades que no pueden tener fines de lucro, ellas no pueden ser controladas por empresas. Porque ¿para qué una empresa que tiene fines de lucro, para qué querría controlar una empresa si no va a sacar utilidades? Claro. Entonces, prohibición del control, esto va a ser un poco empresarial de la universidad. Eso, prohibición de control empresarial de la universidad. ¿Ya? O sea, yo no las podía controlar. O sea, no Una podría empresa. claro, una empresa. Tú sí, una persona natural, pero una empresa que se define por tener fines de lucro, esto es lo que se decidió. No podía controlar una universidad. Perfecto. Prohibido, inconstitucional. También decidido por el tribunal. 3. Pongamos más casos. Ponga todos los que quiera. El legislador decidió que la situación de los, no bajo este gobierno, por supuesto, bajo el anterior, que la situación de los trabajadores era difícil en la negociación y que para que los trabajadores pudieran proteger ellos mismos, no la ley, ellos mismos, para que pudieran habilitarlos a proteger más eficazmente sus derechos, el legislador quería beneficiar, fortalecer la negociación colectiva, cosa de que el empresario no se relacionara directamente con cada trabajador, porque ahí la asimetría es demasiado grande, sino que que negociara con el sindicato. ¿Cuál es el problema que pasa en muchas empresas? Por supuesto que no en todas, no hay, está bien, pero ¿cuál es el problema? El problema es que a veces algunos empresarios lo que hacen es fomentan el surgimiento de grupos ad hoc de trabajadores que se arman solamente para negociar y entonces ponen a los trabajadores en guerra entre ellos. Y de ese modo, algunos empresarios obstaculizan la negociación colectiva y debilitan al sindicato. ¿Qué dijo el legislador? Dijo, para evitar ese problema, la negociación colectiva tiene que ser con el sindicato. No puede haber estos grupos especiales que surgen para la negociación. ¿Ya? ¿Qué pasó? Esto es lo que se llamó titularidad sindical. Titularidad sindical quiere decir solo el sindicato negocia en la negociación colectiva. Y de ese modo, entonces, el sindicato va a estar en condiciones de proteger mejor los derechos de los trabajadores y podrá llegar a mejores, en fin. Yo Inconstitucional. pensé que eso existía, fíjate. No. Se lo rechazaron. Inconstitucional totalmente. Es que lo que pasa es que se anuncia la ley, pero después Pero llega al obvio. tribunal y dice, no vale. Entonces, Eso es, inconstitucional, son todos casos esto. ¿Para qué hablar ¿De del qué? caso del aborto? 4. Aborto. El legislador decide que el aborto se justifica en 3 causales, ¿no? Y que la objeción de conciencia la puede oponer un médico individual que tiene una Pero no conciencia, las instituciones. pero no la puede oponer la institución. Pero claro, eso afectaba a la Universidad Católica y la Universidad Católica tiene demasiado poder. Entonces, la prohibición de la objeción de conciencia institucional, inconstitucional. Oye, pero... Entonces, Claro. si usted se fija, ¿cuál es el patrón aquí? Sentémonos y seguimos conversando del patrón. El patrón es lo que intenta, digamos, la política que tenemos, que es una política en que les cuesta ponerse de acuerdo y que es difícil, pero a veces, como en estos 4 casos, llega al final. Y llega al final intentando adoptar una decisión cuyo sentido es proteger al ciudadano del abuso. ¿Y cómo aparece la Constitución? Aparece la Constitución del lado del ciudadano para fortalecer esa protección. No, aparece del lado de las empresas, protegiendo a las empresas para que no haya un CERNAC poderoso. Aparece del lado de las empresas que quieren ser dueñas de universidades para protegerlas para que puedan ser dueñas de universidades. ¿Aparece del lado de los sindicatos? No, aparece del lado de los empleadores. ¿Aparece del lado de las mujeres que quieren abortar en esas 3 circunstancias extremas? No, aparece del lado de los poderosos como la Universidad Católica que quieren excluirse ellos mismos. Y entonces el ciudadano dice, digamos, el ciudadano no se lo dice, el ciudadano no se dice, por supuesto. El problema que yo tengo es que la Constitución es un problema y necesitamos una nueva... No se lo dice así porque el ciudadano no usa el lenguaje del abogado, es obvio. Lo que el ciudadano dice, estoy hasta aquí de que me abusen y los políticos no sean capaces de solucionarlo. Pero esta es la razón, esta es la Constitución. Perfecto. Sergio,
entonces la clase política, particularmente el Poder Legislativo, no está de acuerdo con estos cambios, O a lo mejor no no lo está de quiere acuerdo con hacer, esto, también. no tiene voluntad. Lo puede plantear. Porque esto es sentido común y claramente tiene que ver con los derechos que yo tengo. Entonces, ¿por qué no tengo representatividad para que esto sea así constitucional? Sí, Luis, mira, yo discrepo con una parte del análisis y es que él, claro, selecciona algunos casos que le parecen aberrantes, Fernando. Hay muchos otros casos que nos pueden parecer buenos, o a mí por lo menos me parecerían muy buenos. Uno ya lo citó Fernando, que son los casos de la ISAPRE y el Tribunal Constitucional poniéndole límites a la ISAPRE. O sea, ahí la Constitución estaba de parte del derecho a la protección de la salud. Pero obviamente el Tribunal Constitucional y la Constitución no son suficientes para corregir el problema de la salud. La gran mayoría de la población chilena no está en ISAPRE, no está en las ISAPRE. Y por lo tanto se requiere un cambio legislativo muy profundo que no tiene ningún obstáculo constitucional para poder hacerse. Lo mismo pasa con las pensiones. ¿Ya? Mira, todos los profesores de Derecho Constitucional tenemos una constitución favorita, ideal en nuestra cabeza a la que quisiéramos aspirar. Yo preferiría tener una constitución con menos derechos para que los jueces tengan menos poder en interpretar estas cuestiones que al final se vuelven completamente políticas, ¿ya? Pero hay muchos casos en que los jueces de verdad se ponen la camiseta por los derechos. El caso del CERNAC, por ejemplo, que a Fernando no le gusta. A mí me parece mal diseñar un CERNAC que pueda ser instrumentalizado políticamente. Me gustaría tener un CERNAC con dientes, claro que sí, pero completamente autónomo del gobierno de turno. El proyecto del CERNAC era un mal proyecto. Yo creo que podemos discutir si era constitucional o no el proyecto en sí mismo, pero era un muy mal proyecto. Más que, o sea, exactamente. Se puede lo que y por Sergio eso está diciendo es, si Sergio hubiera sido diputado, él habría votado en contra del proyecto del CERNAC, lo cual está muy bien. Exactamente. Pero el punto es que él habría perdido. Conversemos las razones. La idea de la legislación... La Constitución nos da valores, nos da principios que pueden enriquecer el debate y tenemos que llevar esos principios al debate dentro del Congreso. Por eso los controles políticos de constitucionalidad son controles que debiéramos nosotros reformular, ¿no? Que los parlamentarios utilicen los principios y los valores para justificar sus posiciones. Sergio y Fernando, ustedes que son además profesores entenderán que las clases para aprender se hacen en varios ciclos. Entonces la primera clase la tuvimos hoy día. Fue muy buena. Y yo creo que fue muy buena además porque son mucha información que no tenemos. Los invitamos para que sigamos en las próximas clases en la medida que tengan tiempo y les agradecemos mucho que hayan venido. Dime, Sí, Fernando. solamente quiero decir una cosita para terminar la clase. El problema constitucional por esto no se va a solucionar mediante otra decisión más de los poderes institucionales. Por eso lo fundamental hoy día es un plebiscito constituyente. Perfecto.